Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. Un gusto saludarlos nuevamente y agradecerles que hoy nos acompaña nuevamente el equipo del proyecto Me Cuido y Te Cuido, que hoy vienen ya a hablarnos un poquito más amplio sobre qué se trata este proyecto y bueno, ya ellos más adelante les irán comentando. Igual como siempre, pues les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al número 192-1200, extensión 6332, o marcarnos ya sea también por WhatsApp al número 4421-69-2926. Pues bueno, pues un gusto saludarlos nuevamente. Con nosotros está el licenciado Jesús Moya, la licenciada Blanca Herrera, el licenciado José Carmen y la doctora Yasmín Montufa. Pues buenas tardes, no sé con qué gustarían comenzar hoy para podernos explicar sobre este tema que ya habíamos comenzado a abordar en un programa anterior. Claro que sí, Ángel. Gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto estar con ustedes para dar continuidad a la descripción del programa de salud mental Me Cuido y Te Cuido, que tiene la intención de abordar el síndrome del burnout en el personal de enfermería de un hospital de segundo nivel del estado de Querétaro. Y esto es muy importante porque el síndrome del burnout es una patología psicosocial contemporánea que es un emergente en las relaciones sociales dentro de las instituciones de salud pública de nuestro estado y de nuestro país, dadas las condiciones actuales en las que se realiza el trabajo. Y para ello hoy vamos a reconocer este programa dando una descripción del síndrome un poco más amplia en relación a como habíamos dado la ocasión pasada. Después hablaremos de las dimensiones en las que el síndrome se describe, que son 3, algunos síntomas que son importantes tener en cuenta, daremos los resultados de algunos otros estudios que se han realizado en hospitales del centro del país, y después pasaremos a la segunda parte del programa donde podemos hablar sobre qué se hace ante el síndrome del burnout, cómo se puede intervenir y qué se hace ante esta realidad, digamos, tan propia de la clínica como una emergencia, digamos, psicológica para este momento contemporáneo. Entonces, voy a pasar con la maestra Yasmín Montúfar, quien nos hará favor de hablar sobre la definición del síndrome. Hola, buen día. Voy a tratar de explicar de la manera más sencilla el síndrome. Esta definición que presento es una definición hecha por 2 de las autoras que crean un primer instrumento para medir el síndrome de burnout, que son Cristina Maslach. El síndrome se considera como un trastorno adaptativo. Es un síndrome que se va presentando paulatinamente en la medida en que el trabajador se enfrenta a una serie de situaciones de trabajo y a una serie de demandas que en determinado momento lo rebasan. Es un trastorno adaptativo crónico y se va a caracterizar por 3 dimensiones que más adelante José Carmen les va a explicar. Estas dimensiones son el agotamiento emocional y de esta dimensión pues parte en mucho la explicación de lo que es el síndrome, porque la persona se siente exhausta, agotada, cansada, quemada, tronada, fundida, podemos decirlo de esa manera. La segunda dimensión es la despersonalización, donde ya el sujeto, la persona, presenta pues características que de alguna manera lo apartan de esa realidad del trabajo o de las demandas. Sí. Y una tercera, que es la baja realización en el trabajo. Muy bien, doctora, una pregunta. Ustedes lo mencionan como síndrome. ¿Por qué manejar esto como un síndrome? Porque es una suma de síntomas que se van presentando de manera paulatina hasta convertirse en crónicos y van desde un estado leve,
Sí. moderado a un estado alto. Es decir, en la medida en que pasa el tiempo y no se toman medidas preventivas o correctivas, el síndrome y sus síntomas van a ir en aumento. Ah, muy bien, sí, porque me sonaba un poquito esta palabra de síndrome, que a veces la podríamos tomar, pero como más referente a algo orgánico. Entonces, por eso te les preguntaba a qué se refería. Entonces, tendría que ver más con esto de la cronicidad, ¿no? De que De se la pueda cronicidad y de la presencia de síntomas, que finalmente el síntoma es Muy subjetivo. Ujú. A continuación, José Carmen les explicará puntualmente en qué consisten estas dimensiones. Ok. Gracias, maestra. Bueno, pues buenas tardes a todo el equipo. Gracias, Ángel, por la invitación, y también pues a todos los radioescuchas un saludo. Como decía la maestra Yasmín Montúfar, son 3 las dimensiones que se presentan o dentro de las cuales podemos ubicar el síndrome, ¿no? Es como muy importante también mencionar que estas 3 dimensiones pues no son como etapas o así de que primero surja una, después surja la otra, sino que las 3 se enlazan, ¿no? Algo así más o menos como lo que podremos decir del nudo borromeo de Lacan, más o menos es como la idea, ¿no? Porque ambas dimensiones están enlazadas y no puede ser una sin la otra, ¿no? O sea, una vez que aparece una, inmediatamente puede aparecer la otra o después la siguiente. De la misma forma, pues ninguna es que digamos que surge primero una o después la otra, sino que puede surgir paulatinamente o juntas, ¿no? Como decía la maestra Yasmín, pues la primera es la del agotamiento emocional. Ahí pues podemos identificarla por el cansancio, por el desgaste, la fatiga. Ahí pues a lo mejor una frase que podemos ubicar dentro de las personas que tengan instaurado el síndrome, pues es de que ya, cuando se dice ya no puedo dar más, ¿no? Pero a nivel afectivo y también pues del cuerpo, cuando ya el desgaste es tanto, porque también por ahí tenemos que diferenciar de que pues, no cualquier persona por una jornada larga que ha tenido en un día, pues digamos ya tiene el síndrome, ¿no? A veces pues también es parte del cansancio o el estrés que no llega a ser un estrés crónico, ¿no? Y entonces ahí pues también habría como que diferenciar eso. Es un agotamiento debido al contacto cotidiano, como ya se había mencionado en el programa anterior, pues es como muy característico este síndrome dentro de los cuidadores, ¿no? O de las personas que yo creo que aquí también a lo mejor nos involucra a nosotros como psicólogos, que es dentro de el trabajo que tenemos con personas, ¿no? O sea, las investigaciones que se han hecho casi siempre han sido por el lado de la parte médica o con los maestros, sí. Pero también dentro de los reclusorios, pues también se puede ver esto, ¿no? Porque el estar atendiendo a personas, pues te llega a cansar, ¿no? En algún momento. Sí, justo esto te iba a preguntar, como a qué se referían con cuidadores. Pero pues bueno, ahora que ya lo mencionas, se están refiriendo también a los maestros, entonces pues guardias, enfermeros, médicos, psicólogos. Bueno, al parecer entonces una amplia gama de personas a la que podríamos ver que les podría suceder este síndrome. Sí, exacto. En sí, bueno, la palabra correcta pues es a todas aquellas personas que su objeto de trabajo son las personas, ¿no? Sí. Que a lo mejor la palabra puede ser un poquito así como directa de objeto de trabajo, pero de alguna forma pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y digo nos dedicamos porque pues también nos incluimos nosotros como psicólogos. Claro. Entonces tendría que ver con el contacto directo con una persona. Ajá, más que nada sí por ese lado. Sí. Por ahí va. Y bueno, la segunda fase es la de la despersonalización. Ahí pues la mayor característica que sobresale pues es la irritabilidad, ¿no? Cuando hay un endurecimiento afectivo por parte del personal que tiene instaurado este síndrome. Lo podemos ubicar más que nada pues dentro del proyecto en el que nosotros estamos involucrados, pues ya cuando existe como que este borramiento, ¿no? De la persona, del cuidado, cuando el cuidador a la persona que cuida pues ya no la ve con ese carácter humanitario, ¿no? Sí. Dentro del personal de enfermería pues sabemos que uno de los principios que tienen dentro de sus manuales de operación pues es dar un trabajo con carácter humanitario, ¿no? Entonces a veces nos damos cuenta de que cuando ya dicen, no, pues es que son ejemplos muy burdos a la vez, pero nos podrán servir para ilustrar,
cuando se dice, no, pues es que el paciente de la 323 o el paciente de la 325 ya me cansó, ya no la aguanto, o esa enfermedad la tiene porque se la merece, ¿no? A veces que son palabras o discursos que van desde el lado ya inmediato, ¿no? De la inmediatez, no se llega a pasar por el razonamiento de decir, oye, pues a lo mejor sí se lo merecía porque pues lleva toda esta historia de vida, ¿no? Pero es así como por el cansancio mismo se llega a decir sin pensar, ¿no? Y bueno, finalmente pues está la otra que es la falta de realización personal. Esa ya viene más por el lado del personal, que es por medio de que se caracteriza por la insatisfacción al logro, ¿no? Entonces, esta viene tanto dentro de la parte laboral, cuando pues ya no hay como más expectativa, como más deseo de querer seguir adelante, de progresar dentro de su trabajo, pero que también a veces involucra pues los círculos sociales, ¿no? Dentro de la familia, las relaciones que tenemos con los otros. Eso también es muy importante. Y bueno, finalmente nada más para mencionarte la parte sintomatológica, es en cinco fases, bueno, no 5 fases, sino desde 5 lados, lo que son los físicos, los conductuales, los emocionales, laborales y mentales. Entonces, ahí podemos ver que no todo se limita nada más al cuerpo, ¿no? Sino que también hay partes a nivel de los caracteres conductuales que tenemos y de las emociones, ahí dentro de lo laboral y lo mental. Muy bien, entonces tenemos a una persona con estrés, bueno, decían ustedes estrés crónico, demasiado agotada. ¿Eso significaría entonces que ya comienza su jornada de trabajo así? Digo, porque mencionabas que a diferencia de personas que tienen una jornada larga, que pues podrían terminar cansadas, ¿estos comenzarían cansados desde el inicio de su jornada? Sí, pero estaríamos hablando de un agotamiento emocional, de esta sensación de sentirse exhausto, de no poder más. Indudablemente acuden al trabajo porque hay que cumplir con un horario, hay que cumplir con una norma y con una regla. Sin embargo, el sentimiento que prevalece en ellos, la sensación, el estado de ánimo está down, está bajo, claro. Y aún así tienen que realizar la labor. Por eso nosotros hacemos hincapié en las demandas que impone la organización y en las demandas que crea el propio paciente o el usuario de su servicio y la familia de ese usuario. Porque pensándolo bien, por ejemplo, un enfermo que está hospitalizado, pues está en el peor momento de su vida, claro, y lo que quiere es atención y lo que desea es sentirse bien, y los familiares de la misma manera. Entonces todas estas demandas las percibe o las recibe el cuidador, y ya con ese sentimiento de estar exhausto, pues no puede más. Sí, no me imagino, bueno, ya está pensándolo en calidad de servicio, una persona ya demasiado agotada, con irritabilidad, y sintiendo que ya no va a poder lograr más de ese trabajo, ¿qué es lo que debe estar brindando a quienes tiene que atender? Sí, esto es un poco, digamos, de las manifestaciones. Sí, y me generaba eso también una pregunta, porque estas manifestaciones, tú decías ya que se veían a nivel emocional y laboral, pero también podría pasarse, por ejemplo, a su familia, que fuese una ama de casa, y esto también, estas cosas se pudiesen ver también al momento de atender a su familia. Sí, también. De hecho, quienes primero perciben o se dan cuenta de la presencia de los síntomas es precisamente la gente cercana al cuidador. La familia, los hijos, la pareja, los amigos, que empiezan a percibir un comportamiento distinto, que ya está dando cuenta de la presencia del síndrome en desarrollo. Sí. Bueno, mira, un poquito hablando de lo que es el síndrome de burnout, nosotros quisiéramos comentar que desde hace ya un buen tiempo, un buen par de años, la Facultad de Psicología hemos venido estudiando este síndrome. Los estudios los hemos realizado a través de las investigaciones que llevan a cabo nuestros estudiantes, alumnos de la licenciatura o bien alumnos de la maestría.
Sí. en psicología del trabajo. Entonces, algunos de esos estudios, se han realizado en población de cuidadores, enfermeras, asistentes médicos, médicos, trabajadoras de la salud, pero también hemos trabajado con algunas otras poblaciones intentando indagar, ¿no?, la presencia del síndrome. Por ejemplo, se realizó un estudio con trabajadores de call center, Sí. que son ejecutivos en línea, personas que pasan su jornada, 8, 9, 10 horas, depende de lo que tengan que trabajar, medio tiempo, turno completo, contestando llamadas, además con un saludo estereotipado, con un control directo del computador, que desde el momento en que llegan y registran con huella o con clave, está tomando en cuenta el tiempo en que se tardan por llamada, si dan buenos resultados. Sí comprobamos la presencia del síndrome en alguno de estos estudios. Otros estudios se han realizado, por ejemplo, no solamente aquí en el estado. Se realizó un estudio muy amplio con personal de asistentes médicas del Seguro Social de San Luis Potosí. Sí. Se trabajó con todas las unidades, con todas las asistentes médicas de todas las unidades del IMSS de San Luis Potosí, en un trabajo de investigación que realiza una estudiante de la maestría para fin de elaborar su tesis y poder titularse Sí. Del posgrado. Encontramos la presencia del síndrome. En este caso, en este estudio de San Luis Potosí, utilizamos un instrumento distinto. El primer instrumento que se utilizó para medir el síndrome es el MASLASH. Sí. Es el más conocido, se hace una traducción del inglés al español castellano y se aplica indistintamente, tomando en cuenta los puntos de corte para ubicar el síndrome a nivel leve, moderado o grave. Sí. En el caso de las asistentes médicas, se aplicó una versión ya adaptada a población mexicana, que es la versión de Moreno, pero que cuenta con el mismo número de reactivos. Los puntos de corte difieren un poquito, pero se miden las 3 dimensiones. Sí. Después encontramos la presencia del síndrome y en el caso particular de estas asistentes médicas del IMSS San Luis Potosí, se hace una intervención con la misma estudiante que era trabajadora de esta unidad médica, tratando de solucionar, de intervenir o de dar tránsito al síndrome. La misma medición se había hecho anteriormente con los médicos de las unidades médicas de San Luis Potosí. Sí. Sí, muy bien. Algo que me llamó la atención es que mencionaba eso del call center, pero mencionaba completamente a condiciones laborales, a cómo es que, bajo qué esquema de actividades ellos trabajan. Esto también pasa con los enfermeros en el caso del trabajo que están llevando ahorita ustedes. Sí, mira, nosotros tenemos una unidad, un punto de partida que es el proceso de trabajo. Sí. Cuando nosotros llegamos a una institución para estudiar el síndrome, lo primero que revisamos es el proceso de trabajo, en sus 4 elementos, pero ponemos especial atención a la manera en que se organiza y se divide el trabajo, porque Sí. esta va a ser determinante para el desarrollo no solamente del síndrome de burnout, sino para el desarrollo de un perfil salud-enfermedad en cualquier Sí. trabajo, en cualquier profesión. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso del call center, Sí. la demanda es muy alta porque el control absoluto está ejercido por el computador, por Sí. el sistema, desde el momento en que llegas y pones la huella o desde el momento en que llegas y tecleas. ¿Sí? Entonces, el ejecutivo del call center, pues está controlado todo el tiempo, porque la máquina registra sí. cuántas llamadas recibe al día, cuántas contesta, si hace break, si se tarda un poquito más en el break, el computador registra y después va llevando, contabiliza. Al final de la jornada, emite un reporte y dice, esta persona contestó tantas llamadas, les dio solución, recibió tantas llamadas basura, etcétera, etcétera. Y Sí. se tardó en el break tantos minutos de más, se retrasó aquí, etcétera. Todo el tiempo está controlado y al final eso representa que se le pague más, que se le pague menos,
Claro. que tenga que cubrir su tiempo con tiempo extra o que disminuya su salario. Entonces es un factor de presión muy fuerte en el trabajo. Claro, un régimen excesivo ahí. Nosotros le llamamos a este tipo de trabajo, es un trabajo de control de tiempos y movimientos, pero lo ubicamos de acuerdo a la bibliografía que nosotros revisamos para su estudio como un trabajo neofordista o neotaylorista, con una flexibilización, con un control exhaustivo sobre el trabajador en el que no puede, digamos, salvaguardar en ningún momento. Claro, que al final del día esto repercute en sus niveles de estrés. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Pues bueno, nos iban a comentar también un poco sobre lo que han estado llevando, ahorita ya que nos describieron un poco el síndrome, ¿qué es lo que ustedes han estado haciendo? Sí, Ángel, fíjate que ante esta problemática tan compleja y ante este reto que se nos presenta como Facultad de Psicología, hemos implementado un proyecto de salud mental que hemos llamado Me Cuido y Te Cuido, porque justamente como ahora nos va a describir Blanca, ante el síndrome del burnout, tiene uno que tomar actitudes y tiene que tomar uno una nueva forma de entender la vida, y esa nueva forma es el cuidado de sí mismo. Sí. Porque al final del día las condiciones laborales y las políticas neoliberales y lo que hoy rige nuestro sistema capitalista tan salvaje, al final del día termina agotando, además de los insumos que ya vemos por ejemplo en los hospitales, y el personal evidentemente termina agotando al propio cuidador, termina agotando a la propia persona y termina agotando sus recursos psíquicos para hacer frente no solo al trabajo, sino después hasta la propia vida, porque se pierde incluso ya el sentido de la vida, el deseo de querer estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque se agota totalmente el cuidador. Y para eso hemos implementado este programa de salud mental gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro y a la Facultad de Psicología en vinculación directa con WAPI. Por eso es que estamos acá en este programa. Y sí quisiera... antes de pasar a dar, digamos, cuál es la propuesta de solución que traemos desde la clínica psicoanalítica, a mencionar a los miembros de este proyecto, porque es muy importante. Nos acompaña el doctor Manuel de Guadalupe Guzmán Treviño, decano de nuestra facultad, como el asesor, digamos, para todo el abordaje psicológico y psicoanalítico, grupal e individual, que se hace el síndrome del burnout. El maestro Eduardo Luna Ruiz, coordinador del área de psicología del trabajo, y la maestra Blanca Yasmín Montúfar Corona, investigadores, quienes han llevado largo camino en esto. Y por último, y bien importante en este proyecto, es un equipo de psicólogos estudiantes de octavo semestre del área clínica de nuestra facultad, que han estado de cerca acompañando este estudio, y principalmente que tienen su interés en conocer y profundizar. Y está con nosotros Liliana Pacheco Morales, Teresa Monserrat Herrera Vélez, Daniela Quintanar Díaz y Jessica Mondragón Pasillas, que son quienes al final del día, junto con José Carmen Blanquita y su servidor, estamos en el hospital realizando el proyecto de salud mental. Ahora, ¿qué se hace ante el síndrome? Pues ante el síndrome se toman 3 rutas de salida. Y la primera es la palabra, y la segunda es el cuidado de sí mismo, y la última es la ética y la responsabilidad subjetiva. ¿Para qué? Para que lo que sucede en el síndrome le implique al cuidador y él pueda adoptar actitudes de autocuidado. Y una forma de autocuidado es la atención psicológica. Sí. Adelante, Blanquita. Pues buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos nuevamente a este programa del Diván. Pues el primer paso es identificar el síndrome, como la doctora nos ha explicado, la doctora Yasmín nos ha explicado. Lo principal es identificar el síndrome, elegir la población en la cual se va a trabajar. Ya identificado el síndrome, ante esta realidad, entonces existen diferentes propuestas y estrategias de afrontamiento, como cómo mejorar las condiciones de higiene del sueño, la alimentación saludable, las prácticas deportivas, la asistencia a prácticas religiosas, actividades culturales, artísticas. También puede ser, en esta propuesta, en eso hacemos énfasis, la asistencia psicológica grupal o asistencia psicológica individual. Esta propuesta es una posibilidad de atención donde el personal de enfermería o cualquier personal, cualquier población en la cual se esté haciendo este estudio y salga en diferentes niveles el síndrome,
Pues es innovar, esta propuesta es innovar estas rutas de salida, es decir, al adoptar actitudes de cuidado de sí mismo, de responsabilidad subjetiva, para poder reconocer eventos adversos o descuidos como propios, reflexionando en la ética y la elección profesional, accede a la palabra como una mejor manera de tramitación subjetiva. Jesús mencionaba la palabra como una salida. Esto se lleva a cabo en el espacio psicoanalítico, ya que hablar es el ejercicio de reconocer sinceramente qué responsabilidad tiene el cuidador en la comisión de eventos adversos respecto a los usuarios y qué está dispuesto a hacer para que el desempeño de su hacer sea diferente. Cuando se habla de aquello que es complicado y no deja de repetirse, se transita un camino diferente que lleva al cuidador a la actitud de cuidarse a sí mismo, por encima de la sociedad, en este caso, la institución, las condiciones actuales de trabajo, desarrolla la capacidad de hacerse actor de su propia elección profesional, de su persona completa y de su historia familiar, su biografía, los momentos fundantes que permitieron la elección de la profesión. Hablar libremente, pensar esféricamente, posibilitar un espacio de escucha donde el cuidador pueda escucharse resonando en los demás asistentes que causalmente transitan por la misma realidad. Muy bien, pues me parece algo bastante importante lo que mencionas, que una cosa es que tengan condiciones laborales que les pueden complicar su trabajo, pero es muy diferente a hacerse responsables de los descuidos propios. Y al final del día el proyecto se llama Me Cuido y Te Cuido porque esa es la intención, que el cuidador reconozca que mientras atienda a otros, tenga que cuidarse a sí mismo. Y como dice Saviano, que mientras forme parte de esa historia, también sabré que he de consumirme y sabré que he de encontrar otras maneras para alimentarme y para seguir haciendo mi trabajo. Muy bien, pues les agradecemos el haber estado nuevamente con nosotros, igual a nuestro auditorio y a Pepe en los controles. Y pues bueno, los esperamos nuevamente en una siguiente emisión del Diván. Muchas Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.